Por eso demandamos a la industria de armamentos, porque no hacen caso. Y ya estoy preparando las que siguen. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Indiscriminadamente, los medios de comunicación buscan culpar al presidente López Obrador de la tragedia vivida en Chihuahua, en donde desafortunadamente 2 sacerdotes jesuitas fueron privados de su vida. Particularmente esta congregación de sacerdotes son personas que viven con lo mínimo indispensable, son personas que renuncian a sus comodidades para trabajar en beneficio del pueblo, no únicamente llevando la palabra como hacen otros sacerdotes, sino llevando el desarrollo. A todos nos duele la pérdida de estos 2 grandes hombres, nos duele la pérdida de estos 2 grandes seres humanos, pero no es para culpar al presidente López Obrador, debido a que estos artefactos llegaron desde Estados Unidos con el aval de sus fabricantes. Personajes como Felipe Calderón tuvo la desfachatez de culpar al presidente López Obrador mientras su secretario de Seguridad está encerrado, mientras en su sexenio llegaron desde Estados Unidos varios artefactos que hoy siguen arrebatándole la vida a los mexicanos. Es por eso que el presidente López Obrador le mandó un cuestionario a Calderón para aclarar su relación con Genaro García Luna. Dice, debe dar una explicación, no es nada más decir no sabía o no han presentado pruebas. A ver, ¿cómo conociste a García Luna? ¿Qué opinión tenías de él? ¿Cuántas veces hablabas con él a la semana? ¿Quién te informaba sobre el funcionamiento de grupos de delincuentes? ¿Le tenías confianza? Bueno, ya está el cuestionario, ¿no? Anunció el presidente López Obrador. Dice, porque hasta Felipe Calderón se atreve a culparnos en el colmo del cinismo y la hipocresía, porque así es la derecha, ya lo hemos dicho muchas veces, la verdadera doctrina es la hipocresía. Entonces, ¿a qué conduce esto? Dice, pues a una anarquía, a un desorden que finalmente termina perjudicando a todos. Incluso el Papa Francisco pues se manifestó en contra de las organizaciones delincuenciales. Pero quiero que quede claro que nuestro país busca pacificar, que nuestro país está tratando de conseguir algo que nunca antes se intentó, que fue combatir sistemáticamente lo que nos está acabando, que es la entrada de estos artefactos a nuestro país. Porque hay que recordar que si los delincuentes no tuvieran artefactos con que combatir, nuestro país viviría en paz. Estos delincuentes se surten en Estados Unidos y así como lo que sucedió en Uvalde, así están acabando todos los días con mexicanos. Dice, para los que no conocen esta información, pues el gobierno de México ya demandó a las empresas que fabrican este tipo de artefactos con los que nos quitan la vida. Incluso el propio canciller Marcelo Ebrard junto con Juncal Solano en una entrevista pues nos habla de cómo va este proceso y nos adelantan que hay más demandas que ya están listas para seguir enfrentando este problema de raíz que nos dejaron administraciones pasadas y que la única forma que se puede resolver pues es evitando el flujo de estos artefactos para organizaciones delincuenciales. Vamos a escuchar lo que dijo el canciller. Estamos esperando la resolución de la Corte de Massachusetts, pues la primera vez en la historia que un gobierno presenta, gobierno extranjero en Estados Unidos, un proceso en contra de la industria que fabrica las armas. ¿Qué es lo que nosotros sostenemos? Con la disponibilidad de armas que hay, miles de armas, México está inundado de armas, por eso demandamos a la industria de armamentos, porque no hacen caso. Y ya estoy preparando las que siguen. Va a haber varias demandas, pero es que si hay tantas armas por todos lados, pues vas a tener violencia, les está pasando a ellos también. Estos incidentes donde mueren inocentes todos los días casi, es porque hay muchas armas. Y yo no podría estar más de acuerdo con el canciller en ese aspecto. Ahora, en nuestro país hay también otros temas primordiales por los que hay varios peligros, entre ellos la denuncia que se está planteando en contra de Vulcan Materials, los avances que hay en la refinería Olmeca de Dos Bocas, en fin, son tantos los avances en materias estructurales de nuestro país
que me parece muy cínico que culpen al presidente López Obrador por estas situaciones. Y que la cantaleta de todos es siempre de por qué abrazas a los delincuentes, que por qué esto, que por qué el otro. Señoras y señores, el discurso del presidente López Obrador es un discurso de paz, pero en los hechos no hay impunidad. En los hechos se está buscando a los delincuentes, en los hechos se está congelando sus cuentas, en los hechos se está buscando detener el flujo de esos artefactos con los que a diario combaten al ejército. Ya no es lo mismo que antes. Antes se acababan con los enemigos. Bueno, el Felipe Calderón, para darnos una idea con nombres. Felipe Calderón acababa con los enemigos de una organización delincuencial y a final de cuentas los ayudaba. Y todo esto supuestamente que protegiendo el marco de la ley, mientras lo único que hacía era pues beneficiar a unos, ¿no? Ya saben, a los de Sinaloa, que me refiero que en el sexenio de Felipe Calderón crecieron porque tenían comprado al secretario de Seguridad. Y por qué no decirlo, también tenían comprado a Felipe Calderón, pero en México no nos gusta decirlo, no nos gusta verlo. Hoy el cinismo es tremendo y no vamos a cansarnos de señalarlo. Mucha gente que nos dice que la misma cantaleta, que repetimos, que esto, que el otro. Señoras y señores, hay mucha gente que prefiere olvidar la historia. Nosotros vamos a estar aquí para recordarles, pero sobre todo recordando la historia para ver hacia dónde vamos en el futuro. Nunca antes en nuestro país se había demandado a esta industria que ha acabado con tantas vidas. Y bueno, para regresar un poco a este tema, ya va a ser un año prácticamente, en agosto se va a cumplir un año de esta histórica demanda. Y como dijo el canciller, pues está esperando que la Corte de Massachusetts se manifieste. Dice, la singular demanda fue presentada en el Tribunal Federal de Boston contra algunos mayores fabricantes de estos artefactos como Smith y Wesson Brands, Barrett, Fireman's Manufacturing, entre otros acusados, por ejemplo, quienes son mayoristas de la zona Boston, quienes venden artefactos a todos menos uno de los fabricantes de tiendas minoristas de todo Estados Unidos. Dice que la demanda tiene como su objetivo poner fin a los daños que causan los acusados al facilitar activamente la venta ilegal de sus productos en nuestro país. Observa que la amplia mayoría de artefactos reconocidos o recogidos en escenas de la delincuencia provienen de Estados Unidos y es un tema que ya está muy explorado. Vamos a ver si se logra ganar. Yo tengo la esperanza de que se logre ganar y que se reduzca considerablemente el flujo y que con esta solución pues se permita que ya no solo se proteja a más sacerdotes jesuitas, a más religiosos, sino que permita que toda la sociedad pueda estar en paz. En un curso que tuve la oportunidad de seguir, un diplomado en seguridad humana, tuve la oportunidad de aprender mucho de la Compañía de Jesús y la verdad es que estoy impresionado con los valores jesuitas, estoy impresionado con los valores de estas personas. A final de cuentas, dentro de una organización no podemos juzgar que todos son buenos o que todos son malos, pero la impresión que me dejan pues es gente que son muy trabajadores, gente que es muy estudiosa, pero sobre todo gente que pone sus conocimientos, su pensamiento, su corazón al servicio del pueblo. Y eso, amigas y amigos, para mí es lo más importante para quien busca el ejercicio profesional de cualquier actividad, ponerla al servicio de tu pueblo, ponerla al servicio del desarrollo, ponerla al servicio del progreso. Y para quienes son religiosos o religiosas, ponerla al servicio de Dios, representado en la gente. Finalmente son filosofías, quien sea religioso, bueno, quien no sea religioso, pues puede ver de todos modos los avances de la ciencia, los avances de la religión que se han tenido por medio de los jesuitas. Quizá por medio de estos sacerdotes, de estos dos sacerdotes, se obtuvo el desarrollo de la comunidad, pero es innegable
los grandes aportes que ha tenido la sociedad jesuita o este grupo jesuita en el mundo entero. Amigas y amigos, ya nos vamos. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por compartir nuestros videos. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima.